La idea de esta charla es presentar un poco el proyecto y la idea era hacer algo que fuera un poco charla, un poco una especie de clase, si bien todos estamos grandes, ¿no? Pero nunca es tarde para aprender. Y vamos a dividir la charla en dos. Primero vamos a hablar un poco de la parte más técnica, más las tecnologías, para que entiendan o para que empecemos a entender cuáles son las tecnologías que se van a utilizar en el proyecto para tratar de llegar a un diagnóstico de los pacientes, y después vamos a hablar un poco ya de cómo vamos a instrumentar esta tecnología y todo lo que tiene que ver el análisis y la relación con la clínica, que es lo que probablemente sea más útil para comprender los resultados que les vamos a devolver en el caso de que pacientes de ustedes participen del proyecto. Entonces, bueno, ¿qué es la revolución NGS? ¿De qué hablamos cuando hablamos de, si escuchamos ahí Next Generation Sequencing o secuenciación masiva o secuenciación de próxima generación? Y bueno, hoy en día varios sinónimos. Desde hace ya casi 70, no, un poquito menos, 60 y largos años, cuando Watson y Crick hicieron lo que para mí como biólogo molecular es el descubrimiento más importante de la historia de la ciencia, y determinaron la estructura de la molécula de ADN, que es la que contiene nuestra información genética. Se dieron cuenta que lo importante de esa estructura no era necesariamente o no era solamente su forma, sino que lo que era una manera de codificar información. Y esa información es la que está codificada cuando hablamos de el genoma, el gen, y está codificada en un alfabeto, que es el alfabeto de las 4 bases o letras del ADN, A, C, T, G, y a partir de ese momento los biólogos, y en realidad no solo los biólogos sino toda la comunidad de las biociencias, se ha dedicado a tratar de entender ese alfabeto y a descifrar, digamos, esa información genética. Y cuando hablamos de descifrar, los biólogos, lo que queremos decir es entender la relación entre esa información genética, que solemos llamar el genotipo de un individuo, un organismo, lo que sea, puede ser una planta, una persona. En el caso de que nos compete a nosotros, vamos a estar hablando del genotipo o del genoma del paciente que nos interesa, y justamente el outcome o el resultado de la interacción de ese genotipo con el ambiente que da lugar a lo que observamos del organismo o la persona, que es el fenotipo. Y en particular en lo que nos compete, el problema va a estar en que el fenotipo presenta algún problema. Esa persona tiene algún problema, es un problema de salud. O sea, el fenotipo que asociamos a esa persona, podemos pensar que es un fenotipo que no es normal o no es deseable. Lo queremos corregir. Y lo que vamos a utilizar las tecnologías de genómica y los análisis es para tratar de descubrir, de ir para atrás del fenotipo hacia el genotipo, y habiendo leído el genotipo, tratar de determinar cuál es la causa genotípica o el gen o la mutación o la variante, como vamos a ver a lo largo de la charla de hoy, más probable como responsable de ese fenotipo. Es una tarea difícil porque, a diferencia de lo que pasa en la relación que hay entre, por ejemplo, el plano de una casa y una casa, o el plano de un edificio y un edificio, donde hay una relación biyectiva y bionívoca, todo lo que está en el plano después aparece en la casa y viceversa, la relación entre el genotipo y el fenotipo es una relación como la de una receta y una torta. El genotipo no es un plano, es una lista de instrucciones. Y esas instrucciones deben ser interpretadas por el ambiente, en nuestro esquema el cocinero, para dar lugar al fenotipo. El ejemplo clásico para entender esta relación es pensar, ¿qué pasara si yo en la receta de una torta cambio la palabra azúcar por la palabra sal? ¿Cómo creen que va a ser el sabor de esa torta? Bueno, seguramente sea distinto al de la torta original, y quizás es un sabor que no es agradable. Bueno, el problema es que nosotros ahora tenemos la torta, la probamos y no nos gusta, pero no tenemos la receta, o la tenemos pero está escrita en ruso, y lo que queremos entender es qué es lo que está mal en esa receta. La capacidad de leer el ADN y de descifrar los genes, el genoma, digamos, esas letras, esa información, los genotipos, surge en la década del 80 con 2 descubrimientos. El primero de ellos, y quizás el más importante, es
la técnica que permite determinar la sucesión de letras, digamos, en un fragmento de ADN, y es lo que tradicionalmente se conoce como secuenciación, y el nombre se dice secuenciación de tipo Sanger, porque Frederick Sanger fue la persona que desarrolló la técnica. La técnica fue tan importante que Frederick Sanger ya había ganado una vez el premio Nobel, unos años atrás, porque había desarrollado una técnica para determinar la secuencia de aminoácidos en una proteína, pero como después también determinó una técnica para determinar la secuencia de aminoácidos en el ADN, le tuvieron que volver a dar el premio Nobel, y por eso es una de las 3 personas que ganaron el premio Nobel 2 veces. ¿Cómo funciona la técnica de Sanger y por qué es importante para lo que vamos a ver después? Porque esto es la base de las tecnologías de secuenciación de próxima generación. Uno tiene un fragmento de ADN que es el que de alguna manera quiere leer, y lo que hace es utilizar los componentes biológicos, en este caso utiliza una enzima que lo que sabe es poner la letra complementaria, o sea, la base que va pegadita acá, para generar la otra hebra, y lo que hizo, digamos, Frederick Sanger es, digamos, sintetizar cada una de estas bases o nucleótidos de una manera especial que cuando pone, por ejemplo, una T, no puede seguir. Entonces hay un fragmento que tiene esta longitud más una T. En otro tubito de reacción hace lo mismo, pero pone los que terminan en T. Y siempre mezcla los que terminan con unos que tienen la capacidad de seguir. Entonces, si uno hace todas esas reacciones químicas, lo que termina teniendo son fragmentos. Muchos que terminaron acá, muchos que terminaron en la que sigue, muchos que terminaron en la otra. Y como que obtiene todos los fragmentos posibles que terminan en cada una de las letras. Uno de esos fragmentos los puede ordenar en un gel o hoy en día en un capilar. Por eso, para resolver la secuencia de Sanger se utiliza la electroforesis capilar. El fragmento más chiquitito es el que va primero, el que es un poquito más grande va segundo. Entonces el más chiquitito es este que le corresponde, no veo acá el color de la letra, es una A, o sea, le corresponde una T, por eso es verde. El que le sigue, y a cada fragmento además se le pone un color, y entonces después con algo que lee colores uno va leyendo, fragmento más chiquitito es verde, entonces la letra que venía es A, el que le sigue es rojo, entonces la letra que venía es T, y de esa manera se va leyendo la secuencia, y eso es lo que de alguna manera consiste en secuenciar un gen. Esto se sigue utilizando, es la tecnología estándar y de referencia para determinar la presencia o la secuencia, digamos, de cualquier fragmento de ADN. ¿Y qué es entonces la secuenciación de próxima generación? Luego de que durante la década del 90 y los primeros años del 2000 se empezó a secuenciar grandes cantidades de cosas, particularmente liderado por el proyecto Genoma Humano, avanzaron los desarrollos tecnológicos en 2 aspectos principales. Uno fue la miniaturización y el otro es la paralelización. O sea, básicamente las tecnologías de secuenciación de próxima generación lo que hacen es muchas reacciones como las que mencionamos recién, como la de Sanger, pero en volúmenes muy chiquititos. Al hacerlos en volúmenes muy chiquititos, se gastan muchísimos menos reactivos y entonces cada una de las reacciones es más barata. Y por otro lado, en vez de hacerlas de a 1 o de a 2 o de a 8 o de a 16 como los equipos de Sanger más grandes, se hacen del orden de millones de reacciones al mismo tiempo. Entonces lo que caracteriza a una técnica de secuenciación de próxima o en realidad hoy en día de segunda generación es esta capacidad de realizar millones de reacciones en paralelo en volúmenes muy chiquititos. Y por eso, mientras que una secuenciación por Sanger me permite leer del orden de 1000 letras, una secuenciación con un equipo de segunda generación me permite leer 1000 millones de letras. Y entonces, esa gran capacidad de leer es lo que ha aumentado nuestra capacidad de leer el genoma de cualquier organismo y en particular, en unos pocos días, leer el genoma entero de un individuo particular. Hoy en día, digamos, cómo funciona brevemente la técnica y por qué vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con cómo se hacen los experimentos. Bueno, lo primero que se hace es tomar el genoma que uno tiene y fragmentarlo en fragmentos, ¿sí? Esos fragmentos son ubicados, digamos, en una especie de chip y cada uno de esos es amplificado, ¿sí? O sea, se generan copias idénticas para que el equipo después aumentar la sensibilidad, porque los equipos todavía no pueden leer molécula única, ¿sí? Acá esos fragmentos, digamos, son amplificados.
Entonces se generan como estos pequeños grupitos de fragmentos todos iguales, y en cada uno de estos se hace una reacción similar a la reacción de Sanger con los nucleótidos de los 4 colores, y lo que de alguna manera el equipo va leyendo es en una plaquita muy chiquitita, en cada píxel qué color va viendo, y cada uno de esos píxeles es el equivalente de una reacción de Sanger, y entonces en cada uno de esos píxeles está leyendo la letra de un fragmento. Hay millones de esos píxeles y entonces se leen millones de fragmentos al mismo tiempo. Esto es un poco lo que les decía. Cada uno de estos representa un fragmentito. Y a cada uno de esos fragmentos que el equipo lee, esta es una de las primeras cosas importantes que vamos a utilizar a lo largo de la charla, y por ahí van a ver en los reportes y seguramente hayan escuchado, es lo que llamamos lectura. Cada fragmento individual leído por un equipo de secuenciación es lo que se llama una lectura. Esas lecturas, en los equipos de secuenciación que más se utilizan, los que vamos a utilizar en el proyecto, tienen una longitud de entre 100 y 150 letras. ¿Sí? O sea, cada fragmento, cada lectura tiene entre 100 y 150 letras. Hoy en día ya está en desarrollo precomercial y ya hay varias técnicas comerciales de lo que se llama secuenciación de tercera o incluso de cuarta generación, en donde, por ejemplo, se utiliza, digamos, el ADN se lo hace directamente pasar por una especie de agujerito que se llama nanoporo, esto es un nanoporo biológico, y de alguna manera este nanoporo es capaz de leer cada una de las letras, entonces es como que va leyendo directamente el ADN, o, digamos, en otra tecnología uno se ahorra el paso de amplificación y los equipos tienen la capacidad de leer, ahora sí, una molécula sola. Entonces eso que hace que los reactivos sean todavía más baratos y que uno pueda leer más. Pero bueno, estos equipos están como en una fase de prueba, pero ya hay trabajos científicos y ya, sobre todo los equipos de nanoporos, que digamos, son muy chiquitos y muy rápidos, se utilizan, por ejemplo, en la clínica para la detección de infecciones, por ejemplo. Bueno, nosotros cerramos un poco la parte más técnica de cómo funcionan los equipos. Lo que vamos a mirar ahora es cómo es el flujo de un experimento o de un proceso de secuenciación. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer es tomar como punto de partida el ADN. O sea, se toma la muestra de sangre, de saliva, o digamos si fue una biopsia, lo que sea, y a partir de ese material biológico se extrae el ADN. Una vez que uno extrae el ADN, lo próximo que tiene que hacer es fragmentarlo. ¿Sí? O sea, agarrar los cromosomas, son muy grandes, fragmentarlo en pedazos más pequeños. Esa fragmentación se hace en pedazos del orden de 10.000 bases, 50.000 bases, depende del tipo de experimento, y ahí hay una cosa que se llama preparación de biblioteca, ¿sí? Que es donde esos fragmentos se adaptan para que el equipo los pueda utilizar. Vamos a ver acá, ahora después que hay un paso de selección optativo. Esos fragmentos son los que se ponen dentro del secuenciador, y el secuenciador lee fragmentos de esos fragmentos, que son los que llamamos lecturas. ¿Sí? Uno tiene muchos fragmentos, las lecturas, las fragmentaciones al azar, y las lecturas van al azar sobre los fragmentos. Entonces, en última instancia, uno lo que tiene son, a partir de una muestra de ADN entero, lo que tiene es muchos pedacitos chiquitos de entre 100 y 150 letras, que son los que leyó. Una vez que uno obtuvo las lecturas, que es lo que se llama el proceso de secuenciación, lo que uno tiene que hacer es volver a armar el rompecabezas de la muestra que tenía. Si es un genoma que uno no conoce, uno tiene que armar el genoma nuevo, y lo que se llama como generar o ensamblar un genoma de nuevo, que sería como agarrar un rompecabezas, desarmarlo todo y volver a armarlo sin saber cómo es la foto. O en el caso de que uno conozca el genoma, como es el caso de los genomas humanos, uno ya conoce el genoma humano, uno lo que va a hacer es desarmar el rompecabezas, pero ahora tiene la foto y cada pieza del rompecabezas la va a poner sobre el lugar que va, porque uno tiene la foto, y lo que va a ver es que quizás hay alguna pieza donde la foto es un poco diferente. O sea, lo que uno va a buscar son diferencias. Esas diferencias, ¿qué es lo que hacen diferente a cada uno de nosotros respecto de la referencia a nosotros entre sí? Es lo que se llama llamado de variantes. A esas diferencias, el término técnico para referirse es variantes. Esas variantes, uno entonces después les agrega información biológica y médica, y la interpretación de esas variantes, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de la charla, es lo que nos va a decir cuál de esas variantes tiene
más o menos probabilidad o más o menos chance de ser la causante del fenotipo patológico, que en última instancia es lo que nos interesa. Entonces, repitiendo los pasos ahora gráficamente para explicar la pregunta. Uno rompe el ADN en pedazos, hay un paso optativo, porque uno puede no querer secuenciar todo el genoma, sino secuenciar solo alguna parte. Después lo voy a explicar específicamente para el caso que nos compete. ¿Sí? Pero uno puede elegir alguna parte, puede elegir un solo gen, 2 genes, 5 genes, 40 genes, 200 genes. ¿Sí? Y una vez que uno secuenció y tiene las lecturas, el chiste es todos estos fragmentos volver a armar el genoma. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Entonces, uno tiene que agarrar cada una de estas lecturas, que son, como dijimos, las piezas de rompecabezas, pero como tiene el genoma de referencia, en este caso, o sea, conoce la secuencia de referencia, que ahora vamos a decir qué es, uno busca cuál de las lecturas, dónde calza y la apoya. Ahora, las lecturas no van a ser exactamente iguales, y esto a responder tu pregunta, sino que pueden diferir en alguna parte. De hecho, uno espera que difieran, porque cada uno de nosotros difiere del genoma de referencia. Y entonces, cuando uno tiene varias de estas lecturas que difieren todas de la referencia, uno dice que acá hay una variante. ¿Por qué? Porque las lecturas tienen una letra o más que son diferentes de la referencia. Esa es la manera en la que se identifica una variante. Viéndolo un poco más amplificado, uno pone todas las lecturas y uno acá, digamos, ve que hay lecturas que no tienen nada y de repente hay un montón de lecturas que tienen A, otras lecturas que no tienen nada y otras que tienen A, y el genoma de referencia no tiene que tener nada. Entonces ahí la persona tiene una inserción, hay una A que no debería estar, hay una diferencia, hay una variante. Hay otras diferencias, por ejemplo, esta T es diferente de la G, ¿sí?, que está en la referencia. Pero ¿por qué no la llamamos una variante? Porque bueno, porque no hay una suficiente cantidad de lecturas que la contengan como para considerarla significativa. Y acá está uno de los conceptos más importantes referidos a la calidad de los resultados que hacen luego a la interpretación de los resultados, que es cuando sé que una variante, o sea que una diferencia en una muestra particular es realmente una diferencia y no es un error del experimento. Bueno, como en cualquier experimento, uno tiene una calidad del experimento y la calidad de un experimento de secuenciación por NGS se mide por la cantidad de veces que yo leí cada letra de lo que yo quería leer. Si yo una letra la leí 100 veces, a ese concepto que se lo llama profundidad, me da la calidad en esa posición. Y obviamente uno tiene, bueno, una calidad promedio, que es lo que solemos llamar la profundidad promedio. Entonces uno dice, bueno, secuencié un panel de genes, o secuencié un gen. Bueno, ¿con qué profundidad? 100 por. Eso significa que en promedio cada letra la leí 100 veces. No, 50 por. Eso significa que en promedio cada letra la leí 50 veces. Pero para cada una de las variantes que yo haya decidido identificar, yo voy a tener un criterio de calidad que es justamente cuántas veces realmente leí esa letra que es diferente. Cuántas veces vi esa diferencia. Ese es uno de los parámetros importantes de calidad. El otro parámetro, ¿sí?, tiene que ver con que yo puedo querer secuenciar un gen entero, pero en el proceso de romper el genoma, de elegirlo, de ponerlo en el secuenciador y que el secuenciador ponga las lecturas, no siempre puedo haber leído todo el gen. Hay partes que me pierdo. Bueno, si yo quería leer 100 bases, pero hay 9 que no las leí, y leí solo 91 de esas 100, se dice que yo tuve un 91% de cobertura horizontal. O sea, hay un 9% que me perdí. Cuando uno hace una secuenciación, entonces tiene dos parámetros, siempre hay que mirar. Uno es cada letra, cuántas veces la leyó, que es la profundidad. Y lo otro es de lo que uno había deseado secuenciar. Uno dijo, yo voy a secuenciar estos 100 genes. Bueno, ¿realmente secuenciaste todo lo que querías o hay alguna parte que te perdiste? Siempre hay alguna parte que te perdiste en el experimento. Bueno, ¿cuál fue tu cobertura? ¿Sí? Bueno, fue una cobertura del 95%. De 100 cosas que quería secuenciar, pude secuenciar 95. 5 me las perdí en el experimento. Y eso son conceptos importantes porque hacen a la calidad del experimento y a la interpretación de los resultados. Porque nos dicen,
para cada variante qué calidad tiene y para cada experimento qué cosas me perdí. Si me las quería perder o no. Ahí va. Bueno, entonces esto es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos como referencia? Entonces, como referencia, como vamos a estar secuenciando individuos y buscando variantes, vamos a utilizar como referencia el genoma humano. ¿Qué es el genoma humano de referencia? Bueno, el genoma humano de referencia, como primera instancia, es justamente la secuencia de las 6.000 millones de letras que lo componen. La primera y la última. Esa secuencia, como bien dice el nombre, es una referencia, es un consenso. Alguien determinó que la primera letra es una A y la última letra vaya a saber uno cuál sea y que en tal posición va tal letra. Y que si en una muestra yo tengo algo que es diferente, entonces defino la muestra a partir de esas diferencias. ¿Cuál es el consenso? Bueno, se trata de que el consenso sea para cada posición la letra que más frecuentemente se observa en la población. Pero obviamente, como ustedes entenderán, eso es algo dinámico, porque a medida que uno va secuenciando más muestras, puede ser que lo más frecuente vaya cambiando. Entonces, cada año o cada 2 años se actualiza el genoma humano de referencia, o sea, se actualiza la secuencia de esas cerca de 6.000 millones de letras. Pero el genoma humano es mucho más que eso. Porque además, desde el punto de vista conceptual, el genoma humano es también toda la información biológica, incluyendo la clínica, que uno tenga sobre cada una de esas letras y sus posibles variantes. O sea, conceptualmente, el genoma humano también es que la letra 425.337 del cromosoma 7 es parte del gen de vaya a saber uno qué, que codifica para tal o cual aminoácido, y que cuando esa letra, que era una A, cambia por una T, entonces eso se ha visto en tantos pacientes que desarrollan tal enfermedad o no, o se ha visto que tiene tal frecuencia poblacional en tal grupo. O sea, toda esa información adicional es también parte de lo que conocemos con el genoma humano. Nuestra tarea, justamente, va a ser, a partir de una muestra, determinar las variantes y agregarles toda esa información biológica para que después ustedes la interpreten. Tampoco tanto, ¿no? La idea es, se las vamos a agregar, pero vamos a agregar solo la información que creemos que es importante para ustedes. Y acá es donde viene el trabajo conjunto, determinar, bueno, qué información es importante y cómo se interpreta. Al revés. Bien, entonces, ¿qué tipo de variantes uno encuentra? Bueno, cuando uno hace este tipo de experimentos, las variantes más frecuentes que uno encuentra son lo que llamamos polimorfismos de nucleótido único o variantes de nucleótido único. O sea, que en la referencia uno tiene una dada letra y en la muestra que yo tengo, en el individuo, tengo otra letra. Y eso puede tener, por ejemplo, la consecuencia de que si está en una zona codificante, cambia la aminoácido de una proteína. También uno puede que en la referencia no había una letra y de repente hay una inserción, se inserta una letra, mi muestra tiene una letra más. O una deleción, mi muestra tiene una letra menos. ¿Sí? Esas deleciones pueden ser más grandes o más pequeñas. En el tipo de experimento que vamos a hacer en el marco del proyecto, vamos a estar leyendo lecturas de entre 100 y 150 bases, lo que nos va a permitir a priori ver solamente inserciones y deleciones pequeñas, de entre 2 y 5 letras, no deleciones de un cromosoma entero, a priori. Pues siempre uno puede jugar un poco con los datos y sabe lo que está haciendo. Entonces, un concepto importante a tener acá es que el genoma de una persona, de un individuo particular, luego de que uno lo determina, en lo que consiste es en una lista de diferencias respecto al genoma de referencia, una lista de variantes. El genoma de cada uno de nosotros se define entonces como una lista de diferencias respecto al genoma de referencia. Entonces, lo que es importante es tratar de clasificar esas variantes de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa en este caso, que es su impacto clínico. ¿Esas variantes cómo son? ¿Es patogénica, es deleteria? O sea, ¿es una variante que produce un fenotipo patológico? O sea que
produce o da lugar al desarrollo de la enfermedad? ¿Y estoy seguro de eso? ¿Es probablemente patogénica? Bueno, la variante podría, pero no estoy 100% seguro, estoy 90% seguro. No lo sé, no sé si esa variante tiene significado clínico o no. La verdad que no lo sé. Podría tenerlo como podría no tenerlo. O bueno, la variante probablemente sea simplemente lo que tradicionalmente se conoce como polimorfismo. Una variante que a priori es benigna, no tiene ningún impacto sobre la salud. O al menos sobre la salud en relación con lo que estoy mirando en el caso. Puede ser que la variante tenga un impacto en otra cosa. Si yo estoy mirando inmunodeficiencias, ¿no? Por ahí, para inmunodeficiencias, no importa, la consideramos benigna. ¿Sí? Pero por ahí hace otra cosa. ¿Sí? Entonces, lo importante es que lo que uno tiene que hacer es, a partir de todas las variantes del individuo, tratar de clasificarlas en esta clasificación para saber cuáles son las patogénicas o posiblemente patogénicas y por lo tanto son las candidatas a ser responsables del fenotipo que estoy observando y por lo tanto son las candidatas a llevarse la banderita de esta es la mutación que produce la enfermedad y eso es lo que en última instancia consideramos el diagnóstico molecular. Volviendo entonces un segundo para atrás, el impacto que tiene las técnicas de secuenciación de próxima generación o esto de determinar el genoma del individuo, determinar sus variantes, en la medicina impacta en los tres ámbitos de la medicina. En la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento. O sea, ustedes van a ver seguramente que sirve para las tres grandes áreas. En el caso particular de lo que vamos a hacer acá, nos vamos a centrar más que nada en la parte de diagnóstico. Vamos a tratar de encontrar cuál es la variante causal, ¿sí?, del fenotipo. Ahora, según lo que entiendo yo, ustedes seguramente saben mucho más, la idea de hacer ese diagnóstico es poder hacer un mejor tratamiento. Y por otro lado, si uno tiene el grupo familiar, uno puede hacer planificación familiar y ahí de alguna manera puede estar de cierto modo haciendo algo de prevención. Más específicamente, digamos, la prevención hoy en día se asocia más que nada a enfermedades comunes y complejas, no lo vamos a ver, pero uno hoy en día, la genómica tiene aplicación en prevenir diabetes, prevenir Alzheimer, prevenir enfermedades cardiovasculares, ¿sí?, prevenir cáncer sobre todo, quizás es una de las áreas más desarrolladas. Como dijimos en el diagnóstico, y nosotros vamos a estar hablando de diagnóstico de enfermedades raras mendelianas, generalmente en la pequeña infancia, pero esto también tiene, digamos, uno puede hacer diagnóstico de enfermedades infecciosas, diagnóstico en oncología, o sea, el diagnóstico va mucho más allá de lo que vamos a hacer en este proyecto, o la utilización de la genómica para el diagnóstico va mucho más allá. Y en el tratamiento, que es lo que se suele asociar a la llamada farmacogenómica, que es de alguna manera, cuando voy a tratar un paciente, tratar de darle el fármaco teniendo en cuenta su perfil genético. Y eso también es importante y hay muchas aplicaciones. Si bien no forman al momento del día parte específica del proyecto. Entonces con esto, espero que se lleven de acá, de esta primera parte de la clase, conceptos de qué significa secuenciar, que lo que obtenemos son las lecturas, que a partir de las lecturas obtenemos las variantes, y que la secuenciación del paciente o del individuo que ustedes estén tratando lo vamos a pensar como una lista de variantes. Y que nuestro objetivo, en el marco del proyecto, va a tratar de ser de determinar cuál o cuáles de esas variantes tienen la mayor probabilidad de ser responsables del fenotipo patológico que estoy observando. Y cómo hacer eso es lo que vamos a ver después del café.